todo este... Del fentanilo. Del fentanilo y de toda esta contracultura woke, anti-woke que está realizando, que tiene que ver con los aranceles. Trump, está negociando con los aranceles con otros países, les dice que les va a poner aranceles, se echa para atrás un rato porque hace acuerdo con el país al cual había amenazado, con México, con Canadá, pero esta vez ha decidido poner aranceles a todos los países del mundo que exporten a Estados Unidos aluminio y acero. Dice coincidentemente, Ricardo, solamente para acotar, está ahí México y Canadá. Me parece que Canadá está en el primer lugar, Brasil está en el segundo, México está en el tercero, también por ahí está Japón, me parece, es decir, en el ranking de los 6, ¿no? Pero claro, como bien lo has dicho, es para todo el mundo. Pero justamente con los que ha llegado a un acuerdo, les cae este 25%. Así es. Bueno, para hablar sobre ese tema y si nos va a perjudicar o no, y qué consecuencias va a traer para el mundo y la economía mundial y la globalización, vamos a entrevistar al economista César Peirano. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches, César. Ricardo, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué opinión te merece esta nueva política económica de Trump? Nueva relativamente, porque la había anunciado ya en su campaña electoral, o sea, estamos viendo que está cumpliendo con lo que había dicho en la campaña, pero difiere un poco de la política de mercados libres que había tenido Estados Unidos, ¿no? Es decir, que habían tenido los demócratas, etc. Y ahora estamos viendo que esto podría poner fin a lo que hemos conocido desde hace más de 25 años o 30 años, desde que cayó el muro de Berlín, como la globalización. ¿Qué opinión te mereces? Justamente, mira, estamos viviendo el fin de una era económica, que es la que empezó aproximadamente, creo que un poco más atrás, con el consenso de Washington, ¿no? Y que uno de sus efectos fue la caída del muro de Berlín, efectivamente, en el año 89. Fue la apertura de los mercados, el libre mercado internacional, los tratados de libre comercio, etc. Lamentablemente, esa política no ha logrado poder darle un bienestar a toda la población con un país como el Perú, ¿no? Hay un porcentaje de gente que queda fuera, normalmente es un 20 o 30%, dependiendo del tamaño del país. Aquí en el Perú, el mejor momento del modelo nos permitió tener 20% de personas en pobreza y algo en extrema pobreza, y 80% fuera ellos medido por ingreso. El día de hoy tenemos 30%, y 70% están fuera de ese tema. O sea, es un modelo 70-30, 80-20. Esa desigualdad y ese problema de ingresos y de pobreza es lo que ha generado una respuesta a nivel global que ha sido no solo, bueno, Trump es el último y el más notorio, pero está Putin, está la presidenta de Italia, están varios otros líderes mundiales que ya no encajan en este esquema de izquierda-derecha, de centro-izquierda o de izquierda democrática o democracia social, o como queramos llamarlo. Ya no encajan en eso, y menos en neoliberalismo, que sería la otra cara del tema. Ahora la cuestión, que como bien dice Ricardo, es un enfrentamiento entre líderes o países globalistas y líderes o países nacionalistas. Trump es nacionalista, Putin es nacionalista, China es globalista. Entonces, en ese esquema es que estas políticas de Trump se pueden comprender mejor. Si tú lo pones en un esquema izquierda-derecha, ya no encajan tan bien, ¿no? En un esquema de globalización, nacionalismo, es mucho más fácil entender qué cosa es lo que está haciendo Trump con la economía. Claro, o sea, por ejemplo, estos aranceles del 25%, como lo hemos señalado, pues afectan a Brasil, el gigante sudamericano. Pero si lo aterrizamos al terreno peruano, con estas nuevas medidas que se vienen dando, claro, usted nos explicará si realmente esto podría afectar en inicio lo que se está dando, pero más adelante, porque esto al parecer no termina para Donald Trump. Sí, mira, el principio me acuerdo cuando recién estábamos en la campaña electoral americana, muchos economistas y mucha gente especializada en comercio exterior que decían, no hay ningún problema, puede entrar Trump a hacer lo que quiera, pero el Tratado de Libre Comercio nos protege. Y el Tratado de Libre Comercio principal que tenía Estados Unidos era el de Norteamérica, con México y Canadá. Y ya vimos que no sirvió para absolutamente nada. Igual les puso aranceles, de ahí los sacó, ahora le has puesto los aranceles al acero. Entonces no hay ninguna protección legal contra una decisión de este tipo. Ahora, ¿cómo puede impactar eso en la economía peruana?
En principio, en la parte agrícola va a ser un poco más difícil que tengamos un impacto, porque la producción agrícola peruana entra a los Estados Unidos en momentos en que ellos no cosechan. Por lo tanto, como que no compiten mucho, cosa que se ocurre con México, cosa que se ocurre con Canadá y con otros países que están en Centroamérica y más cercanos a Estados Unidos. Pero el problema va a ser los flujos de inversión. Lo que está buscando Trump no solamente es... Que vaya a Estados Unidos la inversión. Exactamente, que los flujos de inversión, sobre todo los flujos de inversión productiva, vayan hacia Estados Unidos. Y eso sí nos va a afectar, porque nosotros también competimos por flujo de inversión para la minería, para la agroindustria, para diversos productos. Y entre invertir en un país latino, sudamericano, y invertir en Estados Unidos, que es un mercado mucho más grande, que va a estar protegido, porque la política de Trump es proteccionista, es muy probable que los capitales prefieran estar en Estados Unidos que acá. Ahora, ¿es cierto que Estados Unidos es el mayor importador del mundo? ¿Eso lo escuchaba en una lista? Sí, es cierto. Es el mayor importador del mundo porque su mercado es tan grande que no se da abasto con la producción nacional, que es justamente lo que Trump trata de revertir. Él trata de poder atraer inversión productiva para que se produzcan más bienes y servicios en el país y poder abastecer a su mercado con producción local. Y eso me hace recordar también, por ejemplo, en una medida de Joe Biden con respecto a los microchips, no teniendo en cuenta que ellos tienen que, porque hay la necesidad de utilizar a Taiwán en ese sentido. Entonces no solamente hay una cuestión geopolítica, no, con el tema de invasión de China a Taiwán, sino una cuestión económica muy poderosa, porque la alianza. Así es. Y no solamente con ellos, Trump lo que va a buscar es un bloque de países con los cuales pueda, digamos, manejarse en este nuevo esquema. Rusia va a ser uno de ellos. Israel ha sido el otro, acaba de solucionar el tema de la franja de Gaza en una buena gestión que ha hecho. Seguramente en los próximos días solucionará el tema de la guerra de Ucrania. ¿No? Entonces, esas victorias, lo que ha hecho con México, lo que ha hecho con Canadá, lo que ha hecho con Panamá, le van a ir dando un posicionamiento. De hecho, la última encuesta que vi hoy día le está ya 5 puntos por encima de los resultados de su elección. O sea, va ganando terreno en la popularidad dentro de los Estados Unidos. Entonces, no es disparatado pensar eso. Ahora, pasando al tema peruano propiamente dicho, el nuevo ministro de Economía, José Salardi, ha asegurado a los empresarios, pero eso ya lo hemos escuchado de otros varias ministros, veces, ¿no? Que no desembolsará ni un sol para Petroperú. La pregunta es cómo se va a mantener esta empresa si lo que sabemos todos es que de alguna manera está en la quiebra, es decir, por medio de argucias, de emisión de bonos, de préstamos, de garantías, etcétera, va siempre pidiendo más y más plata y más plata y más plata. Y efectivamente tal vez no le presten, no le dé el Estado la plata, pero de alguna manera se las ingenia como para digamos, respaldar la deuda que tiene Petroperú. ¿Cómo vemos esto? ¿Y cuál es la salida? Realmente no es una salida sencilla. Petroperú es una empresa, como bien dice, que está quebrada, no tiene una salida viable en un mercado que está casi empezando a decrecer por el ingreso de nuevas tecnologías en cuanto a transporte, sobre todo el transporte eléctrico. ¿No? Va a ir decayendo el consumo de combustibles fósiles a lo largo de los años. Entonces, la viabilidad de la empresa a futuro para que pueda repagar el nivel de deudas que tiene es muy complicado. Eso significa que el principal accionista va a tener que meterse la mano al bolsillo y poner plata o liquidarla. No va a haber otra salida, ¿no? Y el principal accionista es el Estado. Entonces, lo único que va a quedar es ver cómo evoluciona esto, pero yo lo veo difícil. Ahora, el ministro... básicamente lo han puesto ahí porque es un ministro de bolsillo fácil, ¿no? Como hay para seguridad estos de gatillo fácil que disparan a todo el mundo, a él lo han puesto básicamente porque Arista no quería aprobar aumentos de presupuesto, mayor endeudamiento, y él viene a hacer ese papel, ¿no? Permitir al gobierno central principalmente y a los aliados políticos del gobierno poder, digamos, asumir una mayor posición de deuda, una mayor posición de gasto público. Ahora, por último, antes que se nos termine el programa, porque esto también es muy importante, propone un nuevo retiro de AFP en el 2025. El Congreso plantea dar acceso de hasta 21.400 soles. Yo recordaba mucho el último titular con respecto del último retiro que se iba a dar y ahora tenemos este nuevo planteamiento, ¿no? Sí, bueno, en este país todo lo último siempre acaba siendo lo penúltimo. Pero bueno, el problema que tenemos este año como economía es que el nivel de gasto todavía no se recupera a la velocidad que debería. La gente todavía sigue muy endeudada. Creo que en los primeros programas que vine aquí hablamos de eso, de que había un nivel de deuda muy fuerte. Entonces,
Esto es una salida especialmente para las personas de mayor nivel de ingresos, que son los que en este momento todavía tienen fondos disponibles en la AFP. O sea, clase media alta hacia arriba. Para clase media baja hacia la clase pobre no hay ninguna salida propuesta. Porque ya sacaron todo. Ya sacaron todo, ya no tienen nada que sacar. Y esto de la CTS, ¿cómo es algo parecido a lo de la AFP? Exactamente igual, porque solamente va a la gente que está en planilla. Que son pocos en el Perú, es 30%. Así es, porque además las pequeñas empresas que están en los regímenes especiales de renta no tienen CTS. Entonces, ni siquiera los que están totalmente, digamos, en la legal, no les incumbe, y menos aún a los que están en la parte informal. Bien. O sea, no... ¿Y usted cree como última pregunta, que terminen soltando la plata de las AFPs o cree que ya se van a contener los congresistas? Yo creo que lo van a hacer. No va a servir de mucho realmente. Servirá para que la gente viaje o compre algo para Navidad, una cosa importante, o pague deudas. Pero, como te digo, clase media alta hacia arriba. Pero la decisión ya está en ellos. Pues, Sí, ¿no? o sea, lo van a hacer te por va una a- cuestión populista, Claro. de decirle a sus electores, sí, te dejé el dinero listo para que tú lo usaras. Pero que vaya a tener un impacto mayor va a ser difícil. Bueno, le agradecemos mucho a César Peirano, economista, por habernos hecho este análisis tanto internacional como nacional de la economía. Muchas gracias, César, por haber Gracias a venido. ustedes. Muy buenas noches. Y Carmen, lamentablemente no hay tiempo para más. Nos vemos Mañana. contigo el Miércoles. jueves. Sí, jueves. Porque tú no vienes mañana. Chao. Chao. Carmen Alvarado y Ricardo